¿Alguna vez has tenido la oportunidad de cambiar la vida de alguien? Imagina a un hombre exitoso que se detiene para ayudar a una mujer en la calle sin saber que ese momento definiría su destino. 10 años después, cuando él lo pierde todo y regresa al mismo lugar sin nada, descubre que ella ahora es dueña del restaurante donde él pedía comida fiada. Quédate hasta el final de esta historia y descubrirás cómo el amor y la gratitud pueden vencer cualquier tragedia, porque lo que está por venir te dejará sin palabras. Ricardo caminaba por las calles del centro de Puebla con la seguridad de un hombre que había construido su propio imperio. A sus 42 años, era dueño de 3 empresas prósperas, manejaba un automóvil importado y todos en la ciudad conocían su nombre. Aquel mediodía de marzo, salió de una junta importante con inversionistas y decidió almorzar en su restaurante favorito, un lugar elegante donde siempre lo recibían con reverencias. El sol pegaba fuerte sobre las banquetas y la gente pasaba apresurada, ignorando el mundo a su alrededor. Ricardo aflojó el nudo de su corbata italiana y respiró hondo, sintiendo el peso del éxito sobre sus hombros. Tenía todo lo que un hombre podía desear: dinero, respeto, poder. Pero algo en su interior, algo que ni siquiera él comprendía del todo, le recordaba que la vida era más que números en una cuenta bancaria. Dobló la esquina hacia la avenida principal y fue entonces cuando la vio, sentada en la banqueta, con la espalda apoyada contra la pared de un edificio antiguo. Había una mujer delgada, de rostro cansado, pero con una expresión que lo detuvo en seco. Tenía el cabello oscuro revuelto, la ropa sucia y rasgada, pero sus ojos claros miraban a los transeúntes con una mezcla de esperanza y dignidad que contrastaba con su situación. Ricardo sintió que algo dentro de él se removía, una emoción extraña que no experimentaba desde hacía años. La mayoría de la gente pasaba junto a ella sin mirarla, como si fuera invisible, como si no existiera. Pero él no pudo seguir caminando. Se acercó despacio, observando cómo ella alzaba la mirada con cautela, como si esperara un insulto o un desprecio más. Ricardo notó que tenía las manos limpias a pesar de la mugre en su ropa y que sus labios se movían levemente, tal vez rezando o simplemente hablando consigo misma. Cuando estuvo frente a ella, la mujer bajó la cabeza con respeto, pero no extendió la mano pidiendo limosna como hacían otros en las calles. Había algo diferente en su forma de estar ahí, una educación que trascendía las circunstancias, un refinamiento que el abandono no había logrado borrar. Ricardo se agachó hasta quedar a su altura y preguntó con voz suave: «¿Cómo te llamas?». La mujer levantó la vista sorprendida, como si nadie le hubiera preguntado su nombre en mucho tiempo. Sus labios temblaron antes de responder: «Isabel». Su voz era ronca pero firme, y había en ella un rastro de la persona que alguna vez fue. Ricardo sonrió con calidez y extendió su mano. «Mucho gusto, Isabel. Me llamo Ricardo. ¿Ya almorzaste?». Ella negó con la cabeza, sin atreverse a creer lo que estaba escuchando. La gente seguía pasando a su alrededor, indiferente a aquella escena que estaba a punto de cambiar 2 destinos para siempre. Ricardo se puso de pie y le ofreció la mano. «Ven conmigo. Te invito a comer algo decente». Isabel dudó, mirando su propia ropa sucia, consciente de lo fuera de lugar que se vería en cualquier establecimiento. Pero algo en los ojos de Ricardo le transmitió una confianza que había olvidado que existía. Caminaron juntos por media cuadra hasta llegar a una fonda familiar, un lugar sencillo pero limpio donde vendían comida casera. Ricardo sabía que llevarla a su restaurante habitual causaría incomodidad para ambos, así que eligió un sitio donde Isabel pudiera sentirse más tranquila. La dueña de la fonda, una señora mayor de rostro amable, los recibió con curiosidad pero sin juzgar y los llevó a una mesa al fondo. Isabel se sentó despacio, como si temiera romper algo con su sola presencia, y mantuvo las manos sobre su regazo. Ricardo pidió 2 órdenes del menú del día: mole poblano con arroz, frijoles refritos y tortillas recién hechas. Mientras esperaban, él notó cómo Isabel miraba el mantel limpio con los ojos brillantes.
tocando la tela con los dedos como si fuera algo precioso. Cuando llegaron los platos humeantes, ella cerró los ojos un momento y susurró algo que parecía una oración de agradecimiento. Ricardo la observaba sin presionarla, viendo cómo cortaba pequeños pedazos de comida y masticaba despacio, saboreando cada bocado como si fuera el primero en mucho tiempo. No había desesperación en sus movimientos, solo una gratitud silenciosa que le llegó al corazón. Después de unos minutos, Ricardo rompió el silencio. «Isabel, si quieres contarme qué te trajo hasta aquí, te escucho. Pero si prefieres no hacerlo, también está bien». Ella levantó la mirada y por primera vez desde que se conocieron, esbozó una sonrisa triste. «Hace mucho que nadie me trata como persona», admitió con voz quebrada. Isabel tomó un sorbo de agua y comenzó a hablar, despacio al principio, como si las palabras le costaran un esfuerzo enorme. Contó que tenía 31 años, aunque las circunstancias la habían envejecido. Había crecido en una familia de clase media en Cholula, estudió administración en la universidad y trabajó durante años en una empresa de contabilidad. Se casó joven con un hombre que parecía amarla. Tuvieron una vida normal hasta que todo comenzó a derrumbarse. Su esposo enfermó de una condición grave que requería tratamientos costosos, y ella vendió todo lo que tenían para pagar médicos y hospitales. Cuando él murió, Isabel quedó hundida en deudas que no podía pagar. Perdió su casa, su trabajo, y poco después, su madre también falleció, dejándola completamente sola en el mundo. Sin familia, sin dinero, sin techo, terminó en las calles de Puebla, sobreviviendo día a día con la esperanza de que algún milagro ocurriera. Ricardo escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra de aquella historia le apretaba el pecho. Isabel no lloraba mientras hablaba, pero sus ojos reflejaban un dolor profundo que las lágrimas ya no podían expresar. «Sé que me veo mal», continuó ella, «pero juro que yo no era así. Tenía sueños, tenía planes, quería hacer algo con mi vida, ayudar a otros, ser alguien de quien estar orgullosa». Su voz se quebró levemente al final, pero se recompuso rápido, como si estuviera acostumbrada a guardarse el llanto. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Aquel encuentro no era casualidad, lo sabía en lo más profundo de su ser. Había pasado junto a cientos de personas en las calles durante años, siempre demasiado ocupado, demasiado importante para detenerse. Pero algo en Isabel lo había tocado de una manera que no podía explicar. Tal vez era su dignidad en medio de la miseria, o tal vez era la forma en que aún se aferraba a la esperanza cuando todo le había sido arrebatado. Terminaron de comer en un silencio cómodo, y cuando la señora trajo la cuenta, Ricardo pagó generosamente, dejando una propina que hizo sonreír a la dueña. Luego se puso de pie y le dijo a Isabel: «Ven, caminemos un poco». Salieron de la fonda y Ricardo la guió hasta una banca en una pequeña plaza cercana. Se sentaron bajo la sombra de un árbol de jacarandá y él sacó su cartera. Isabel observó nerviosa sin saber qué esperar. Ricardo contó varios billetes grandes, mucho más de lo que cualquiera daría como limosna, y los puso en la mano de Isabel. Ella abrió los ojos con sorpresa, mirando el dinero y luego a él. «No es limosna», aclaró Ricardo con firmeza. «Es una oportunidad. Úsalo para empezar de nuevo, para comprar ropa limpia, para conseguir un lugar donde dormir, para buscar trabajo». Isabel temblaba, apretando los billetes contra su pecho. «No sé cómo agradecerle, señor», susurró con voz entrecortada. Ricardo sonrió y puso una mano sobre su hombro. «No me agradezcas. Solo prométeme algo». Ella asintió esperando. «No te rindas contigo misma, Isabel. Tú vales mucho más de lo que las circunstancias te han hecho creer». Isabel se quedó en aquella banca mucho tiempo después de que Ricardo se marchara, viendo cómo su figura elegante se alejaba por la calle hasta desaparecer entre la multitud. Apretaba los billetes en su mano como si fueran un tesoro sagrado, sintiendo que algo dentro de ella, algo que había muerto hacía mucho, comenzaba a despertar nuevamente. Las palabras de aquel hombre resonaban en su mente como un eco que no quería callar.
no te rindas contigo misma. Nadie le había hablado así en años. Nadie la había mirado a los ojos con respeto. Nadie la había tratado como un ser humano digno de amor y consideración. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, lágrimas que había contenido durante meses de supervivencia en las calles. Lloró por todo lo que había perdido, pero también por la esperanza que acababa de recibir. Se puso de pie despacio, guardó el dinero en el bolsillo de su pantalón rasgado y caminó con paso firme hacia una tienda de ropa económica que conocía. Esa tarde, Isabel compró un conjunto sencillo pero limpio, jabón, champú y otros artículos básicos. Encontró un albergue donde pudo bañarse y dormir en una cama por primera vez en meses. Y mientras el agua caliente caía sobre su cuerpo cansado, juró que no desperdiciaría aquella oportunidad. Ricardo le había dado mucho más que dinero. Le había devuelto la fe en sí misma. Los días siguientes fueron difíciles pero transformadores. Isabel usó parte del dinero para arreglar sus documentos. Consiguió trabajo en una panadería, limpiando y ayudando en las madrugadas. El sueldo era poco, pero era honesto, y cada peso que ganaba lo guardaba con disciplina. Por las tardes, después del trabajo, caminaba por el centro de Puebla buscando al hombre que la había salvado, queriendo agradecerle de nuevo, queriendo mostrarle que no había desperdiciado su confianza. Pero Ricardo parecía haberse esfumado. Preguntó en comercios, en restaurantes, pero nadie sabía quién era o dónde encontrarlo. Con el tiempo, Isabel aceptó que tal vez nunca lo volvería a ver y decidió que la mejor forma de agradecerle sería cumplir su promesa: no rendirse. Pasaron meses y ella ascendió en la panadería, demostrando responsabilidad y conocimiento. El dueño, un señor mayor sin hijos, comenzó a confiarle tareas más importantes. Isabel estudiaba por las noches cursos gratuitos de administración y finanzas que encontraba en Internet, recuperando el conocimiento que había dejado atrás. Su vida seguía siendo humilde, pero ya no dormía en las calles. Tenía un cuarto pequeño que rentaba, comida en su mesa y, lo más importante, tenía dignidad. Cada noche, antes de dormir, recordaba el rostro de Ricardo y repetía sus palabras como una oración. Aquel hombre nunca sabría el impacto que tuvo en su vida. 2 años después del encuentro que cambió su destino, Isabel había ahorrado lo suficiente para abrir un pequeño puesto de comida en el mercado. Vendía tacos y quesadillas hechas con recetas de su difunta madre, y rápidamente se ganó la clientela por la calidad y el sabor. Trabajaba desde el amanecer hasta la noche, sin descanso, pero cada día que pasaba se sentía más viva, más completa. Su puesto se hizo popular y las ganancias aumentaron. Isabel no gastaba en lujos, reinvertía todo en mejorar su negocio. Compró mejores ingredientes, contrató a una ayudante, expandió el menú. Su historia comenzó a circular entre los vendedores del mercado. La mujer que había estado en la calle y ahora era una comerciante exitosa. Algunos la admiraban, otros la envidiaban, pero Isabel se mantenía humilde y agradecida. Nunca olvidaba de dónde venía ni quién le había dado la oportunidad de regresar. En las noches, cuando cerraba su puesto y contaba las ganancias del día, miraba al cielo y agradecía a Dios por haberle puesto a Ricardo en el camino. Aquel hombre era un ángel que ni siquiera sabía el bien que había hecho. Isabel soñaba con el día en que pudiera encontrarlo y decirle: «Mire lo que hice con su confianza. Mire en quién me convertí gracias a usted». Pero los años pasaban y aquel encuentro parecía cada vez más lejano, casi como un sueño hermoso que había vivido en un momento de desesperación. Mientras Isabel construía su nueva vida ladrillo a ladrillo, Ricardo continuaba con la suya sin imaginar el impacto duradero que había dejado en aquella mujer. Para él, aquel almuerzo había sido un gesto espontáneo de compasión, algo que hizo sin esperar nada a cambio. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y eventualmente dejó de pensar en Isabel. Su vida empresarial seguía siendo exitosa, absorbente, llena de juntas, contratos y negociaciones. Había momentos en que sentía un vacío inexplicable, una sensación de que todo su éxito material
no llenaba ciertos espacios de su alma, pero lo ignoraba, enterrándose más en el trabajo, creyendo que el siguiente negocio, la siguiente adquisición, traería la satisfacción que buscaba. Durante esos años, Ricardo se casó con una mujer de su mismo círculo social, una relación que parecía perfecta en la superficie, pero que carecía de profundidad emocional. Se divorciaron 3 años después, sin hijos, sin grandes dramas, simplemente reconociendo que habían sido 2 extraños compartiendo una vida. Ricardo se enfocó aún más en sus empresas, volviéndose un hombre solitario rodeado de empleados y socios, pero sin verdaderos amigos. El éxito lo elevaba cada vez más alto, pero también lo alejaba de las conexiones humanas genuinas que había experimentado aquel día con Isabel. No lo sabía entonces, pero aquella tarde, en la fonda sencilla, había sido uno de los momentos más auténticos de su vida. El tiempo seguía su curso inexorable. Isabel transformó su puesto de tacos en un pequeño restaurante, luego en uno más grande, y finalmente en un establecimiento elegante que se convirtió en referencia gastronómica en Puebla. Su historia inspiraba a otros, y aunque había crecido económicamente, nunca perdió la humildad ni la empatía por quienes sufrían. Contrataba a personas que habían pasado por situaciones difíciles, les daba oportunidades como alguien se la había dado a ella. Por otro lado, Ricardo alcanzó la cima de su poder empresarial, manejando inversiones millonarias y expandiendo sus negocios a otras ciudades. Pero el destino, caprichoso y sabio, preparaba una lección que ninguno de los dos esperaba. Una crisis económica mundial comenzó a gestarse silenciosamente, infiltrándose en los mercados como un veneno lento. Las acciones comenzaron a caer, las inversiones a volverse riesgosas, los préstamos a exigir pagos inmediatos. Ricardo, confiado en su experiencia y poder, tomó decisiones arriesgadas creyendo que podría sortear la tormenta. Pero esta vez, la suerte no estaba de su lado. Una tras otra, sus empresas comenzaron a tambalearse bajo el peso de deudas que ya no podía cubrir. Intentó salvarlas invirtiendo más, pidiendo préstamos más grandes, pero solo cavó un hoyo más profundo. En menos de un año, el imperio que había construido durante décadas se derrumbó como un castillo de naipes. Perdió sus empresas, su casa, sus autos, sus inversiones. Los socios lo abandonaron, los amigos desaparecieron y quedó solo con deudas imposibles de pagar. A sus 52 años, Ricardo volvió al mismo barrio humilde de Puebla, donde alguna vez ayudó a una mujer en la calle, pero ahora él era el invisible, el olvidado, el que no tenía nada. Ricardo despertó en un cuarto diminuto que rentaba por semana en una vecindad del barrio de La Luz, el mismo sector donde años atrás había encontrado a Isabel. Las paredes estaban descascaradas, el colchón era delgado y ruidoso, y por la ventana sin cortina entraba el ruido constante de la calle. Se sentó en la orilla de la cama y pasó las manos por su rostro sin afeitar, sintiendo el peso de una realidad que aún le costaba asimilar. Había pasado de tenerlo todo a no tener nada en cuestión de meses. Sus trajes italianos habían sido vendidos para pagar deudas, su automóvil importado embargado, su casa rematada por el banco. Los socios que juraban lealtad desaparecieron cuando más los necesitaba, y los amigos de años dejaron de contestar sus llamadas. Ahora vestía ropa de segunda mano comprada en el tianguis, caminaba por las mismas calles que antes recorría en auto, y buscaba trabajo en lugares que antes ni siquiera volteaba a ver. La vida le había dado una bofetada brutal, y él seguía aturdido por el golpe. Se puso de pie despacio, sintiendo el crujido de sus rodillas cansadas. A sus 52 años debería estar disfrutando el fruto de décadas de trabajo, pero en cambio estaba comenzando desde cero, o peor aún, desde menos que cero. Tenía deudas que tardaría años en pagar, un nombre manchado en los círculos empresariales y un orgullo herido que dolía más que el hambre. Mientras se lavaba la cara en el lavabo oxidado del baño compartido, recordó algo que había olvidado durante años. Aquel día cuando se detuvo a ayudar a una mujer en la calle, Isabel. Se preguntó qué habría sido de ella
si habría usado bien el dinero, si habría logrado salir adelante. Salió a buscar trabajo como cada mañana, cargando en su mochila gastada algunos currículums impresos en una papelería barata. Recorrió negocios, talleres, tiendas, ofreciéndose para cualquier cosa: contador, auxiliar administrativo, hasta cargador si era necesario. Pero en todos lados la respuesta era la misma: no había vacantes, o lo veían con desconfianza por su edad, o simplemente lo despachaban sin siquiera revisar sus papeles. Ricardo caminaba bajo el sol inclemente de abril, sintiendo cómo el sudor empapaba su camisa de algodón simple. Las calles que antes conocía desde la ventana de su auto, ahora las experimentaba con los pies adoloridos, viendo detalles que nunca había notado. Los vendedores ambulantes luchando por ganarse el día, las madres cargando a sus hijos mientras trabajaban, los ancianos sentados en las esquinas viendo pasar la vida. Se detuvo frente a una fuente pública a tomar agua y vio su reflejo en el cristal de una tienda cercana. El hombre que lo miraba de vuelta era un desconocido, delgado, demacrado, con ojeras profundas y una expresión de derrota que jamás pensó ver en sí mismo. Había caído tan bajo que a veces deseaba despertar y descubrir que todo había sido una pesadilla, pero la realidad era terca y despiadada. Al caer la tarde, regresó a su cuarto sin haber conseguido nada. Se sentó en la cama y sacó de su bolsillo las últimas monedas que le quedaban. Apenas alcanzaban para comprar algo de comer esa noche. Mañana sería otro día de incertidumbre. Esa noche, mientras comía un tamal comprado en un puesto callejero, Ricardo reflexionó sobre las ironías del destino. Él, que había donado miles de pesos a organizaciones de caridad sin pensarlo dos veces, ahora dependía de cada moneda para sobrevivir. Él, que había despedido empleados con un simple movimiento de pluma, ahora rogaba por una oportunidad laboral. Él, que había ignorado a cientos de personas necesitadas en las calles, ahora era uno de ellos. La humillación era profunda, pero algo más profundo aún comenzaba a gestarse en su interior: comprensión. Por primera vez en su vida, entendía lo que significaba la vulnerabilidad, la desesperación, la invisibilidad social. Recordó con vergüenza todas las veces que había juzgado a otros por su situación, creyendo que si estaban mal, era porque no se esforzaban lo suficiente. Ahora sabía que la vida podía destruir a cualquiera sin previo aviso, que el éxito era frágil y el fracaso estaba siempre acechando. Terminó su tamal despacio, saboreando cada bocado porque no sabía cuándo volvería a comer decentemente. Luego se acostó en su colchón ruidoso y cerró los ojos, rogando a Dios que le diera fuerzas para seguir adelante. No pedía recuperar lo que había perdido, solo pedía dignidad y la oportunidad de ganarse el pan honestamente. Mientras se quedaba dormido, una imagen cruzó por su mente: el rostro de Isabel aquel día en la fonda, agradecida y esperanzada. Se preguntó si ella estaría bien, si habría logrado rehacer su vida. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Ricardo finalmente consiguió trabajo en una ferretería, acomodando cajas y atendiendo clientes por un sueldo mínimo. El dueño era un hombre serio pero justo que le dio la oportunidad sin hacer muchas preguntas. Ricardo trabajaba con esmero, llegando temprano y quedándose tarde, agradecido por tener al menos eso. Sus compañeros eran jóvenes que lo trataban con respeto, sin saber que aquel hombre mayor alguna vez había sido millonario. Él no lo mencionaba, avergonzado de su pasado tanto como de su presente. Durante los descansos, se sentaba en la banqueta de atrás a comer el almuerzo que preparaba en su cuarto: frijoles con tortillas, arroz simple, a veces un huevo cuando le alcanzaba. Veía a la gente pasar y pensaba en lo rápido que había cambiado su vida, en lo poco que habían valido todos sus logros cuando la tormenta llegó. Pero también pensaba en algo más, en la bondad de aquel hombre del pasado que se detuvo a ayudar a una mujer en la calle. Ahora comprendía la magnitud de ese gesto, lo valioso que era ser visto cuando todos te ignoran. Por las noches, después del trabajo, caminaba por el centro de Puebla observando los restaurantes elegantes donde antes cenaba.
Miraba por las ventanas a la gente bien vestida disfrutando sus comidas y sentía una mezcla de nostalgia y aceptación. Ya no era parte de ese mundo, tal vez nunca volvería a serlo, pero estaba vivo, estaba trabajando, y eso tenía que ser suficiente. Una noche de diciembre, hacía frío, y Ricardo caminaba de regreso a su vecindad después de un día agotador en la ferretería. Había llovido por la tarde y las calles estaban mojadas, reflejando las luces navideñas que adornaban el centro. Se detuvo frente a un restaurante que no había visto antes, un lugar elegante con fachada de cantera y ventanales amplios. A través del cristal podía ver el interior cálido y acogedor, lleno de clientes disfrutando la cena. Su estómago gruñó recordándole que solo había comido un sándwich barato al mediodía. Revisó sus bolsillos y encontró algunas monedas, suficientes para un café en alguna fonda, pero no para comer en un lugar así. Estaba por seguir su camino cuando algo lo impulsó a entrar. Tal vez era el frío, tal vez el cansancio, o tal vez una voz interior que le decía que lo hiciera. Empujó la puerta de cristal y entró. El ambiente era cálido, con música suave de fondo y el aroma delicioso de comida recién preparada. Un mesero joven se acercó con una sonrisa profesional. «Buenas noches, señor. ¿Mesa para uno?» Ricardo titubeó, consciente de su apariencia humilde en medio de aquel lugar refinado. «Disculpe», dijo con voz baja. «¿Sería posible que me fíen un plato? Prometo regresar mañana a pagar». El mesero lo miró con sorpresa, pero antes de que pudiera responder, una voz femenina resonó desde atrás. «Llévalo a la mesa del rincón y sírvele el especial de la casa». Ricardo levantó la vista y su corazón se detuvo al reconocer a la mujer que acababa de hablar. El mundo pareció detenerse por un instante mientras Ricardo observaba a la mujer que había dado la orden. Era imposible, tenía que ser una coincidencia, pero aquellos ojos claros y aquella expresión serena no podían pertenecer a nadie más. Isabel estaba frente a él, pero no la Isabel que había conocido 10 años atrás, sucia y desesperada en una banqueta. Esta Isabel vestía un elegante traje de 2 piezas, llevaba el cabello oscuro recogido en un moño impecable y tenía una presencia que irradiaba seguridad y éxito. Ricardo sintió que las piernas le temblaban mientras el mesero lo guiaba a una mesa en el rincón. Se dejó caer en la silla sin dejar de mirar hacia donde Isabel había estado parada, pero ella ya había desaparecido entre las mesas, moviéndose con gracia para supervisar el servicio. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de sorpresa, vergüenza y algo más que no podía definir. ¿Era realmente ella? Después de todos estos años, ¿la había encontrado así o ella lo había encontrado a él? Las manos le temblaban mientras el mesero colocaba frente a él una copa de agua. Intentó procesar lo que acababa de suceder, pero su mente estaba nublada por el shock. Si era Isabel, si realmente era ella, entonces significaba que había logrado salir adelante de una forma que jamás habría imaginado. Este restaurante elegante era suyo. Ella era la dueña. La mujer que alguna vez no tenía ni para comer ahora comandaba un establecimiento próspero. Ricardo sintió una emoción extraña recorrerlo. Orgullo mezclado con profunda tristeza por su propia caída. El mesero regresó llevando una bandeja con el plato especial de la casa. Un mole exquisito servido con arroz, frijoles cremosos y tortillas hechas a mano. El aroma era embriagador y Ricardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Hacía meses que no comía algo tan elaborado, tan lleno de cuidado y sabor. Murmuró un agradecimiento al mesero y tomó los cubiertos con manos temblorosas. El primer bocado fue una explosión de sabores que lo transportó a tiempos mejores, cuando podía permitirse estos placeres sin pensarlo 2 veces. Comió despacio, saboreando cada porción, consciente de que este era un regalo que no merecía, pero que necesitaba desesperadamente. Mientras comía, sus ojos buscaban a Isabel entre el personal que iba y venía por el restaurante. La vio un par de veces hablando con clientes, revisando detalles, sonriendo con profesionalismo. Cada vez que ella pasaba cerca de su mesa, Ricardo sentía el impulso de llamarla.
de preguntarle si era realmente la misma mujer, de agradecerle por este acto de bondad, pero la vergüenza lo paralizaba. Verla así, exitosa y elegante, mientras él estaba reducido a pedir comida fiada, lo llenaba de una humillación que no sabía cómo procesar. Prefirió quedarse en silencio, escondido en su rincón, disfrutando el mejor regalo que había recibido en mucho tiempo. Cuando terminó, limpió el plato con la última tortilla sin desperdiciar ni una gota de aquella bendición. Isabel observaba desde la cocina a través de una ventana pequeña, con los brazos cruzados y una expresión imposible de descifrar. Había reconocido a Ricardo desde el momento en que cruzó la puerta. Aquel rostro estaba grabado en su memoria como el de un ángel que le había salvado la vida, pero el hombre que acababa de entrar a su restaurante era una sombra del que había conocido. Estaba delgado, vestía ropa gastada, tenía el rostro demacrado y los ojos cansados de alguien que había peleado batallas imposibles y las había perdido todas. Isabel sintió que el corazón se le apretaba en el pecho. Durante 10 años había soñado con este momento, con encontrarlo y agradecerle, con mostrarle en qué se había convertido gracias a su bondad. Pero jamás imaginó que lo encontraría así, derrotado y pidiendo comida fiada. La vida, pensó con ironía, tenía formas extrañas de cerrar círculos. Su chef la miró con curiosidad. ¿Pasa algo, jefa? Isabel negó con la cabeza, sin dejar de observar a Ricardo. Nada, respondió suavemente. Solo un cliente especial. Decidió no acercarse aún, no confrontarlo, no hacerlo sentir más incómodo de lo que ya se veía. En cambio, ordenó al mesero que le sirviera postre y café, lo mejor que tuvieran. Quería que Ricardo se sintiera cuidado, aunque no supiera por qué. Después de todos estos años era su turno de ser el ángel anónimo. La emoción la invadió mientras recordaba aquel día, bajo el árbol de jacarandá, cuando él le había dicho, «No te rindas contigo misma». Ahora ella quería decirle lo mismo a él, aunque fuera en silencio. El mesero trajo un flan napolitano decorado con cajeta y un café de olla aromático. Ricardo alzó la vista sorprendido. «Yo no ordené esto». El joven sonrió. «Cortesía de la casa, señor. Disfrútelo». Antes de que pudiera objetar, el mesero se retiró. Ricardo miró el postre con ojos húmedos. No recordaba la última vez que alguien había sido amable con él, sin esperar nada a cambio. Probó el flan y cerró los ojos, dejando que el sabor dulce lo reconfortara. Mientras bebía el café, pensó en Isabel, la verdadera Isabel, la mujer que había ayudado hacía 10 años. Si supiera dónde estaba, le diría que fue uno de los mejores actos de su vida, que aunque todo se había derrumbado, ese recuerdo seguía siendo puro. Terminó el postre despacio, extendiendo el momento todo lo que pudo. Cuando ya no quedaba nada más que consumir, se puso de pie y caminó hacia donde estaba el mesero. «Mañana regreso a pagar todo», prometió con voz firme. El mesero negó con gentileza. «No se preocupe, señor, ya está pagado». Ricardo frunció el ceño. «¿Por quién?». El joven señaló vagamente hacia la parte trasera del restaurante. «La dueña lo invitó». Antes de que Ricardo pudiera insistir, el mesero se alejó atendiendo otra mesa. Ricardo buscó con la mirada a Isabel, pero ya no la vio por ningún lado. Salió del restaurante con el corazón acelerado, la mente llena de preguntas y el estómago lleno por primera vez en meses. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Daba vueltas en su colchón ruidoso, pensando en la increíble coincidencia que acababa de vivir. Isabel. Tenía que ser ella. Pero ¿cómo había logrado semejante transformación? ¿Cómo había pasado de las calles a ser dueña de un restaurante elegante en apenas 10 años? Sentía una mezcla de felicidad genuina por su éxito y una vergüenza profunda por su propio fracaso. Había sido él quien la ayudó cuando ella no tenía nada, y ahora los papeles estaban invertidos. La vida le había dado una lección de humildad brutal. Se levantó de la cama y se asomó por la ventana, viendo las luces de la ciudad brillar en la oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza. Si Isabel había logrado reconstruirse desde las cenizas, tal vez él también podría. Tal vez este encuentro
No era casualidad, sino una señal de que no todo estaba perdido. Decidió que al día siguiente, después del trabajo, regresaría al restaurante. Tenía que hablar con ella, tenía que confirmar que era realmente la misma mujer, y si lo era, necesitaba agradecerle por este acto de bondad que le había devuelto un poco de fe en la humanidad. Mientras volvía a la cama, susurró una oración. Gracias, Dios, por este encuentro. Ayúdame a entender qué quieres enseñarme. Por primera vez en meses, Ricardo se durmió con una sonrisa en el rostro, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar nuevamente. Al día siguiente, Ricardo terminó su turno en la ferretería con una energía renovada que no sentía desde hacía mucho tiempo. Se despidió de sus compañeros y caminó directo hacia el restaurante, ensayando mentalmente lo que diría cuando viera a Isabel. Las calles estaban llenas del bullicio vespertino, vendedores ambulantes ofreciendo tamales y atole, estudiantes saliendo de clases, familias caminando hacia sus hogares. Ricardo esquivó la multitud con paso firme, sintiendo cómo su corazón latía cada vez más rápido a medida que se acercaba al lugar. Cuando llegó frente al establecimiento, se detuvo un momento para observar la fachada. El letrero decía Casa Isabel en letras elegantes talladas en madera, iluminadas con luz cálida. Sonrió al ver el nombre, confirmando sus sospechas. Este lugar era suyo, llevaba su marca, su esencia. Respiró hondo, alisó su camisa gastada lo mejor que pudo y empujó la puerta de cristal. El ambiente dentro era igual de acogedor que la noche anterior. Mesas ocupadas por clientes satisfechos, aroma de especias flotando en el aire, música suave creando una atmósfera íntima. Una mesera joven se acercó con una sonrisa. «Buenas tardes, señor. ¿Mesa para uno?» Ricardo negó con la cabeza. «Busco a la dueña. ¿Podría hablar con Isabel?» La mesera asintió. «Déjeme avisarle. ¿De parte de quién?» Ricardo titubeó un segundo antes de responder. «Dígale que Ricardo. Ella me conoce». La joven desapareció hacia la parte trasera del restaurante mientras él esperaba de pie, nervioso, apretando las manos dentro de los bolsillos de su pantalón. Pasaron unos minutos que parecieron eternos hasta que Isabel apareció por una puerta lateral. Vestía un vestido sencillo pero elegante y su rostro mostraba una expresión neutra, casi profesional. Caminó hacia Ricardo con paso medido, sin apresurarse, manteniendo la compostura. Cuando estuvo frente a él, lo miró directamente a los ojos y extendió la mano. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarlo?» Su voz era cortés pero distante, como si fuera la primera vez que lo veía. Ricardo tomó su mano y la estrechó con suavidad, sintiendo la confusión invadirlo. No lo reconocía. Era posible que se hubiera equivocado y ella no fuera la misma Isabel. Buscó en su rostro algún rastro de reconocimiento, alguna señal de que recordaba aquel día de hace 10 años, pero ella mantenía una máscara perfecta de amabilidad impersonal. «Yo vine anoche», comenzó Ricardo torpemente. «Me dieron de cenar sin cobrarme. Quería agradecerle personalmente y, bueno, preguntarle si...» Hizo una pausa, sintiendo el ridículo de la situación. ¿Cómo preguntarle si era la mujer que había ayudado sin sonar loco? Isabel inclinó la cabeza ligeramente. «Nos gusta ayudar a quienes lo necesitan. No tiene que agradecer nada». Había algo en sus ojos, un brillo fugaz que desapareció tan rápido como llegó. Ricardo sintió que estaba perdiéndola. «¿Es usted es Isabel?», preguntó directamente. «Sí», respondió ella con calma. «Isabel Ramírez, dueña de este restaurante. ¿Nos habíamos visto antes?» La pregunta flotó en el aire como una trampa suave. Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Tal vez se había equivocado. Tal vez la Isabel que buscaba era otra persona. Tal vez su mente desesperada había creado conexiones donde no las había. Bajó la mirada avergonzado. «Discúlpeme, creí que hace años conocí a alguien con su nombre y pensé que tal vez era usted». Isabel mantuvo la expresión neutral, pero algo en la forma en que apretó los labios traicionó una emoción contenida. «Es un nombre común», dijo con suavidad, «pero lamento desilusionarlo». Hubo un silencio incómodo entre ambos.
Ricardo asintió lentamente, sintiéndose tonto y confundido. Entiendo. De todas formas, gracias por la cena de anoche. Fue el mejor regalo que he recibido en mucho tiempo. Isabel lo observó detenidamente, como si estuviera estudiando cada línea de su rostro cansado, cada gesto de su cuerpo derrotado. ¿Está pasando por un momento difícil?, preguntó con voz más suave. Ricardo soltó una risa amarga. Podría decirse así. Perdí todo lo que tenía y estoy tratando de empezar de nuevo. No sabía por qué le estaba contando esto a una extraña, pero algo en la presencia de Isabel lo hacía sentir seguro. Ella asintió comprensiva. La vida da muchas vueltas. A veces estamos arriba, a veces abajo. Lo importante es no rendirse. Ricardo alzó la vista bruscamente al escuchar esas palabras. No rendirse, repitió en voz baja. Eran las mismas palabras que él había dicho hace años. ¿Era una coincidencia o ella estaba jugando con él? Isabel sonrió levemente, sin confirmar ni negar nada. Mire, dijo Isabel después de un momento, necesito a alguien que me ayude con tareas administrativas aquí en el restaurante. Organizar facturas, revisar inventarios, nada complicado. ¿Le interesaría el trabajo? Ricardo la miró atónito. ¿Le estaba ofreciendo empleo? ¿Una mujer que acababa de conocer le estaba dando una oportunidad así? O tal vez sí lo conocía y estaba fingiendo. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. Yo no sé qué decir, tartamudeó. Tengo trabajo en una ferretería, pero el sueldo apenas alcanza para vivir. Si esto es en serio... Isabel asintió con firmeza. Es en serio. Puedes empezar mañana si quieres. El sueldo es justo y además comes aquí sin costo. ¿Qué dices? Ricardo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de meses de rechazos y puertas cerradas, alguien le estaba abriendo una. Acepto, respondió con voz quebrada. Gracias, no sabe lo que esto significa para mí. Isabel extendió la mano nuevamente. Bienvenido a casa, Isabel, Ricardo. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Él estrechó su mano con fuerza, sintiendo una conexión eléctrica que no podía explicar. Cuando Isabel se dio la vuelta para regresar a sus tareas, Ricardo la llamó. ¿Puedo preguntarle algo? Ella se detuvo y giró a medias. Claro. Ricardo respiró hondo. ¿Por qué está haciendo esto por mí? Ni siquiera me conoce. Isabel lo miró directo a los ojos y respondió. Tal vez sí te conozco más de lo que crees. O tal vez solo veo en ti a alguien que merece una segunda oportunidad. Ricardo salió del restaurante caminando en las nubes. No podía creer su suerte. Había entrado buscando respuestas sobre el pasado y había encontrado una puerta hacia el futuro. Mientras caminaba de regreso a su vecindad, repasaba cada detalle de la conversación con Isabel. Había algo en ella que le resultaba profundamente familiar, pero al mismo tiempo era como si fuera una persona completamente distinta. ¿Era realmente la misma mujer que había ayudado o su mente estaba jugándole bromas? Las dudas lo atormentaban, pero la emoción por el nuevo trabajo las superaba. Esa noche preparó su ropa menos gastada, la lavó en el lavadero compartido y la tendió para que se secara. Apenas pudo dormir, pensando en cómo sería trabajar en casa Isabel, en estar cerca de esa mujer enigmática que había aparecido justo cuando más la necesitaba. A la mañana siguiente se despertó antes del amanecer, se bañó con agua fría, se afeitó con cuidado y se vistió lo mejor que pudo. Llegó al restaurante 15 minutos antes de la hora acordada. Isabel ya estaba ahí supervisando la llegada de proveedores en la puerta trasera. Al verlo llegar sonrió. Puntual, me gusta. Lo llevó a una pequeña oficina en el segundo piso, un espacio ordenado con un escritorio, una computadora y archiveros llenos de documentos. Aquí trabajarás, explicó Isabel mientras le mostraba dónde estaba cada cosa. Necesito que organices estas facturas por fecha, que revises el inventario contra las compras y que me ayudes a preparar reportes mensuales. Ricardo asentía, absorbiendo cada instrucción, sintiendo que volvía a tener un propósito. Isabel lo dejó trabajar y bajó al restaurante.
Las semanas siguientes fueron transformadoras para Ricardo. Trabajaba en la oficina de Casa Isabel desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, enfocado en organizar el caos administrativo que había heredado. Descubrió que Isabel, aunque brillante en la cocina y en el trato con clientes, necesitaba ayuda con los números y la organización. Se sumergió en facturas, recibos, reportes de ventas, encontrando errores y creando sistemas más eficientes. Por primera vez en meses, sentía que sus años de experiencia empresarial servían para algo. Isabel pasaba ocasionalmente por la oficina para revisar el progreso, siempre manteniendo una distancia profesional pero amable. Ricardo intentaba descifrarla. A veces la sorprendía mirándolo con una expresión extraña, casi nostálgica, pero cuando él levantaba la vista, ella desviaba la mirada rápidamente. Comía en el restaurante durante su hora de descanso, siempre platos deliciosos que Isabel ordenaba que le sirvieran. El mole era su favorito, y cada vez que lo probaba recordaba aquella primera noche cuando entró pidiendo comida fiada. La vida había mejorado considerablemente. Tenía trabajo digno, comida garantizada y un sueldo que le permitía ahorrar un poco cada semana. Pero más que eso, sentía que estaba reconstruyendo su dignidad, pieza por pieza. Los empleados del restaurante lo trataban con respeto, y algunos comenzaban a considerarlo amigo. Ricardo ayudaba donde podía, no solo en la oficina, sino también cargando cajas, arreglando cosas que se rompían, dando ideas para mejorar el servicio. Un día, mientras organizaba facturas antiguas, encontró documentos de los primeros años de Casa Isabel. Leyó con fascinación cómo el restaurante había comenzado como un pequeño local de comida corrida y había crecido hasta convertirse en el establecimiento elegante que era ahora. Había fotografías viejas pegadas en algunas carpetas, Isabel más joven, con menos pulido, pero con la misma determinación en la mirada, parada frente a un local diminuto. Ricardo sintió una oleada de orgullo, como si los logros de ella fueran también suyos de alguna forma misteriosa. Siguió revisando y encontró un sobre amarillento sin marcar. Lo abrió con curiosidad y dentro había un recorte de periódico viejo, una nota sobre empresarios exitosos de Puebla. Entre los nombres mencionados estaba el suyo, de hace 11 años, cuando aún era alguien importante. Al lado del recorte había una nota escrita a mano con letra femenina: el hombre que me enseñó a no rendirme. Ricardo sintió que el corazón se le detenía. Sus manos temblaron sosteniendo aquel papel. Era la prueba que había buscado. Isabel sí lo recordaba, siempre lo había recordado, y había guardado este recorte como un tesoro. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras comprendía la magnitud de lo que estaba sucediendo. Isabel no había fingido no conocerlo por crueldad, sino por darle dignidad, por permitirle reconstruirse sin la carga de la lástima. Guardó el sobre cuidadosamente en su lugar, sin mencionar nada, pero ahora miraba a Isabel con ojos nuevos, llenos de gratitud y asombro. Esa tarde, cuando Isabel subió a la oficina para revisar un reporte, Ricardo la observó trabajar en silencio. Ella explicaba algo sobre los costos de los ingredientes, pero él apenas escuchaba, perdido en sus pensamientos. Cuando terminó, Isabel lo miró con curiosidad. «¿Estás bien? Te ves distraído». Ricardo sonrió con tristeza. «Estoy bien. Solo pensaba en lo extraña que es la vida, en cómo a veces perdemos todo para encontrar algo más valioso». Isabel se sentó en la orilla del escritorio, estudiándolo con atención. «¿Qué encontraste tú?», preguntó con suavidad. Ricardo levantó la vista. «Encontré que el dinero y el éxito no definen quién eres, que la bondad de un extraño puede salvarte la vida, y que a veces necesitas caer para aprender a valorar lo que realmente importa». Isabel asintió lentamente, sus ojos brillando con una emoción contenida. «Yo también aprendí algo similar hace años», confesó en voz baja. «Aprendí que cuando estás en lo más bajo, un solo acto de compasión puede cambiar tu destino, y que nunca hay que olvidar a quien te dio la mano cuando más lo necesitabas». El aire entre ellos se cargó de significado. Ricardo abrió la boca para preguntarle directamente si lo recordaba, pero ella se puso de pie antes de que pudiera hablar. «Tengo que volver abajo.
Sigue con el buen trabajo, dijo antes de salir, dejándolo con 1000 preguntas en la punta de la lengua. Ricardo suspiró, sabiendo que ella eventualmente revelaría la verdad cuando estuviera lista. Por ahora, era suficiente estar cerca de ella, trabajar a su lado y reconstruir su vida bajo su protección silenciosa. Los meses pasaron y la relación entre Ricardo e Isabel evolucionó de estrictamente profesional a algo más cercano a una amistad. Compartían almuerzos ocasionales, donde hablaban de todo: planes para el restaurante, anécdotas de clientes difíciles, reflexiones sobre la vida. Ricardo descubrió que Isabel era increíblemente sabia, con una perspectiva profunda sobre el sufrimiento y la superación que solo alguien que había vivido en carne propia podía tener. Ella se reía con facilidad, pero también sabía escuchar con atención cuando él necesitaba desahogarse. Le contó sobre su pasado empresarial, sobre cómo había perdido todo, sobre la soledad de caer desde lo alto sin nadie que lo sostuviera. Isabel escuchaba sin juzgar, asintiendo con comprensión, y a veces compartía sus propias experiencias de pérdida y reconstrucción, aunque siempre de forma vaga, sin dar detalles específicos. Ricardo notaba cómo los empleados del restaurante los miraban cuando estaban juntos, murmurando entre ellos con sonrisas cómplices. Un día, el chef le guiñó el ojo y le dijo: «La jefa nunca había sido tan feliz desde que abrió este lugar. Usted le hace bien». Ricardo se sonrojó sin saber qué responder. Era posible que Isabel sintiera algo por él. La sola idea le parecía absurda. Él era un hombre derrotado, sin nada que ofrecer, mientras ella era exitosa, hermosa e independiente. Pero no podía negar que cada vez que la veía, su corazón latía un poco más rápido, que sus conversaciones eran el momento favorito de su día, y que se sorprendía pensando en ella incluso cuando estaba solo en su cuarto por las noches. Una tarde de junio, después de cerrar el restaurante, Isabel invitó a Ricardo a quedarse un rato más. Sirvió 2 copas de vino tinto y lo llevó a la terraza del segundo piso, un espacio pequeño con plantas y vista a las luces de la ciudad. Se sentaron en sillas de mimbre, disfrutando la brisa fresca y el silencio cómodo. «Quiero contarte algo», comenzó Isabel después de un largo sorbo de vino. Ricardo se giró hacia ella, sintiendo que algo importante estaba por suceder. «Hace 10 años», continuó ella sin mirarlo, «yo estaba sentada en una banqueta, sin nada, sin esperanza. Un hombre se detuvo, me invitó a comer, me escuchó y me dio dinero para empezar de nuevo. Pero más importante que el dinero fueron sus palabras». Ricardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Finalmente ella iba a decirlo. «Ese hombre me dijo: no te rindas contigo misma», continuó Isabel, ahora con lágrimas rodando por sus mejillas. «Y yo nunca lo hice. Usé cada peso que me dio para comprar ropa, conseguir trabajo, estudiar, crecer. Abrí un puesto de tacos que se convirtió en esto». Hizo un gesto abarcando el restaurante. «Todo lo que soy hoy es gracias a aquel hombre». Ricardo tenía lágrimas en los ojos también. «Isabel», susurró. Ella finalmente lo miró. «Sí, Ricardo. Siempre supe quién eras desde que entraste por esa puerta, pero necesitaba que reconstruyeras tu dignidad sin sentir lástima, sin cargar con mi gratitud como una deuda». Se puso de pie y caminó hacia él. «Cuando todos me ignoraban, tú me viste. Ahora es mi turno de verte a ti. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este vídeo». Ricardo se puso de pie lentamente, sintiendo que las piernas apenas lo sostenían. Las palabras de Isabel resonaban en su mente como campanas que anunciaban algo sagrado. Ella había sabido desde el principio quién era él. Había guardado el secreto durante meses mientras lo veía reconstruirse, y ahora finalmente estaba revelando la verdad. Se acercó a ella con paso vacilante, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Isabel», murmuró con voz quebrada, Yo pensé que te había olvidado, que aquel día no había significado nada especial. Pero durante estos meses perdidos, ese recuerdo fue una de las pocas cosas buenas que guardaba». Ella sonrió entre lágrimas. «Significó todo para mí».
Literalmente me salvaste la vida. Cuando tenía hambre y usaba ese dinero para comer, pensaba en ti. Cuando estudiaba en las noches después de trabajar, recordaba tus palabras. Cuando abrí mi primer negocio y tenía miedo de fracasar, me repetía: no te rindas contigo misma. Ricardo extendió las manos y tomó las de Isabel con ternura. Eran manos fuertes ahora, manos que habían trabajado duro, que habían construido un imperio desde la nada. Perdóname por no haberte buscado, dijo él con culpa. Debí haber regresado a ver cómo estabas. Isabel negó con la cabeza. No tenías ninguna obligación. Me diste más de lo que nadie me había dado. El resto lo hice yo, pero lo hice con la semilla que tú plantaste. Se quedaron así, de pie en la terraza, tomados de las manos bajo el cielo estrellado de Puebla, sintiendo que el círculo finalmente se cerraba. ¿Por qué fingiste no conocerme cuando llegué?, preguntó Ricardo después de un momento. Isabel soltó sus manos y caminó hacia la baranda de la terraza, mirando las luces de la ciudad. Porque cuando entraste por esa puerta, vi en tus ojos la misma desesperación que yo tuve hace 10 años. Vi a un hombre derrotado, avergonzado, pidiendo ayuda. Y supe que si te revelaba quién era en ese momento, te habrías sentido humillado. Ricardo asintió comprendiendo. Habrías convertido tu bondad en mi deuda. Ella se giró. Exacto. No quería que sintieras que me debías algo. Quería que recuperaras tu dignidad por ti mismo, trabajando, ganándote tu lugar aquí. Necesitabas saber que valías por quien eres, no por quien fuiste o por lo que hiciste por mí hace años. Ricardo sintió una admiración profunda por aquella mujer. No solo había superado circunstancias imposibles, sino que había desarrollado una sabiduría y empatía extraordinarias. «Eres increíble», susurró él. Isabel se sonrojó levemente. «Solo soy alguien que entiende el dolor y la lucha porque los viví, y que nunca olvida a quien le tendió la mano cuando estaba cayendo». Se acercó nuevamente a él. «Durante estos meses te observé, Ricardo. Vi cómo trabajabas con dedicación, cómo tratabas con respeto a todos, cómo no te quejabas a pesar de que sé que fue difícil para ti aceptar tu nueva realidad. Vi al hombre que siempre fuiste en el fondo, solo que ahora sin el barniz del éxito material». Ricardo tragó saliva, emocionado por cada palabra. «¿Y qué viste?», preguntó Ricardo con voz temblorosa. Isabel lo miró directamente a los ojos. «Vi a un hombre bueno. Un hombre que a pesar de perderlo todo no perdió su esencia. Vi a alguien humilde, trabajador, agradecido. Vi al mismo hombre que se detuvo a ayudar a una desconocida hace 10 años, solo que ahora más sabio, más humano». Hizo una pausa antes de continuar. «Y también vi algo más que no esperaba». Ricardo contuvo la respiración. «¿Qué cosa?». Isabel sonrió con timidez. «Vi a alguien con quien quiero compartir mi vida. No por gratitud, no por lástima, sino porque en estos meses me enamoré de quien eres ahora». Las palabras flotaron en el aire nocturno como una confesión sagrada. Ricardo sintió que el corazón se le desbordaba. «Isabel, yo no tengo nada que ofrecerte. Sigo siendo un hombre sin fortuna, sin propiedades, sin nada más que mi trabajo». Ella se acercó más, hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. «No necesito tu fortuna, ya tengo la mía. No necesito propiedades, tengo mi restaurante. Lo único que necesito es a alguien que me vea como tú me viste aquel día, como un ser humano digno de amor y respeto, y que me permita verlo de la misma forma». Ricardo cerró los ojos, sintiendo el aliento cálido de Isabel rozando su piel. «Yo también me enamoré de ti», confesó con voz entrecortada. «Desde que empecé a trabajar aquí, cada día me resultaba más difícil verte solo como mi jefa. Veía tu fuerza, tu bondad, tu dedicación, y me preguntaba cómo alguien tan extraordinaria podía existir». Isabel tomó el rostro de Ricardo entre sus manos con ternura infinita. «Existo porque tú me ayudaste a existir», susurró ella. «Me diste la oportunidad de convertirme en quien soy, y ahora quiero darte la oportunidad de que te conviertas en quien puedes ser». Se puso de puntillas y lo besó suavemente, un beso lleno de años de gratitud, meses de espera y un futuro lleno de promesas.
Ricardo la abrazó con fuerza, sintiendo que todas las piezas rotas de su vida finalmente encajaban en su lugar. No importaba lo que había perdido en el pasado, porque había encontrado algo mucho más valioso en el presente. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, pero sonrisas en los labios. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Ricardo. Isabel entrelazó sus dedos con los de él. «Construimos juntos. Tú me ayudas con el restaurante usando tu experiencia. Yo te ayudo a recuperar tu confianza. Somos socios en el negocio y en la vida». Ricardo asintió, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía años. Socios en todo. Permanecieron en la terraza hasta altas horas de la noche, hablando sobre sueños, planes y el futuro que construirían lado a lado. El universo había cerrado un círculo perfecto. El que dio había recibido, y la que recibió ahora daba de vuelta. Ninguno de los dos sabía exactamente qué les deparaba el futuro, pero sí sabían que lo enfrentarían juntos, con la misma fe que los había sostenido en sus momentos más oscuros. Los días siguientes fueron de una felicidad tranquila y profunda. Ricardo e Isabel no hicieron un anuncio formal de su relación, pero los empleados del restaurante pronto se dieron cuenta del cambio. Los veían llegar juntos por las mañanas, compartir miradas cargadas de significado durante el día y quedarse conversando en la terraza después de cerrar. El chef fue el primero en felicitar a Ricardo con un abrazo fuerte. Sabía que terminarían juntos. Se nota a kilómetros que se quieren. Las meseras suspiraban románticas cada vez que los veían, y hasta los proveedores comentaban que Isabel parecía más radiante que nunca. Ricardo se mudó de su cuarto en la vecindad a un departamento pequeño pero digno que rentó con sus ahorros, y aunque todavía era modesto, era un palacio comparado con donde había vivido. Isabel lo ayudó a amueblar el lugar con cosas sencillas pero bonitas, y pasaban las tardes libres cocinando juntos, viendo películas o simplemente disfrutando la compañía del otro. Ricardo descubrió facetas de Isabel que lo enamoraban aún más. Su risa contagiosa, su pasión por la cocina, su generosidad con los necesitados. Ella organizaba comidas gratuitas para personas en situación de calle cada domingo, y Ricardo la ayudaba a servir los platos. «Nunca olvido de dónde vengo», explicaba Isabel mientras repartía tamales calientes. «Cada uno de ellos podría ser yo hace 10 años o tú hace un año». Ricardo la abrazaba con orgullo, sabiendo que había ayudado a crear no solo una empresaria exitosa, sino un ser humano extraordinario. La vida les había dado una segunda oportunidad a ambos y estaban decididos a no desperdiciarla. Pasaron 6 meses desde aquella noche en la terraza, y la relación entre Ricardo e Isabel floreció como un jardín bien cuidado. Él se convirtió en socio oficial del restaurante, aportando su experiencia administrativa para expandir el negocio de forma inteligente. Juntos, abrieron una segunda sucursal de Casa Isabel en otra zona de Puebla, manteniendo la misma calidad y calidez que caracterizaba al original. Ricardo manejaba las finanzas con la sabiduría de alguien que había aprendido de sus errores pasados. Nada de deudas excesivas, crecimiento sostenible, inversiones prudentes. Isabel confiaba plenamente en él, y esa confianza mutua fortalecía tanto su relación personal como profesional. Los empleados los respetaban como líderes justos que se preocupaban genuinamente por su bienestar. Ricardo había implementado bonos por desempeño y apoyo educativo para quienes quisieran estudiar, recordando cómo Isabel había tenido que aprender sola en las noches. «Si alguien tiene sueños, debemos ayudarlos a alcanzarlos», decía él en las reuniones de equipo. Isabel lo miraba con amor cada vez que hablaba así, viendo en él al hombre que siempre supo que era. Una tarde, mientras revisaban planes para una posible tercera sucursal, Ricardo tomó la mano de Isabel sobre el escritorio. «¿Sabes? Hace 1 año y medio estaba en la calle, solo y sin esperanza. Hoy estoy aquí contigo, construyendo algo hermoso. A veces me pellizco para asegurarme de que no es un sueño». Isabel sonrió. «Es real, y lo construimos juntos, como debe ser». La noticia de su historia comenzó a circular por Puebla.
Un periodista local escuchó rumores sobre la pareja de empresarios que se habían ayudado mutuamente en momentos críticos y pidió una entrevista. Isabel y Ricardo dudaron al principio, valorando su privacidad, pero finalmente aceptaron pensando que tal vez su historia podría inspirar a otros. La entrevista se publicó en el periódico principal de la ciudad con el título Del fracaso al amor, la historia de dos almas que se salvaron mutuamente. El artículo relataba cómo Ricardo había ayudado a Isabel años atrás, cómo él después perdió todo, y cómo ella le devolvió el favor ofreciéndole trabajo y eventualmente su corazón. La respuesta fue abrumadora. Casa Isabel se llenó de clientes curiosos que querían conocer a la pareja, y muchos se acercaban a compartir sus propias historias de superación. Un hombre mayor le contó a Ricardo entre lágrimas: «Perdí mi negocio hace 2 años y creí que mi vida había terminado. Pero su historia me dio esperanza de que puedo empezar de nuevo». Ricardo lo abrazó, entendiendo exactamente lo que sentía. Isabel repartía consejos a mujeres que habían pasado por situaciones difíciles, animándolas a no rendirse. El restaurante se convirtió en más que un lugar para comer, se transformó en un símbolo de esperanza y segundas oportunidades. Ricardo e Isabel recibían cartas de personas agradeciéndoles por inspirarlos, y aunque la atención a veces era abrumadora, sabían que su historia estaba tocando vidas. Una noche, después de un día particularmente movido, se sentaron en su terraza favorita. «¿Te arrepientes de haber contado nuestra historia?», preguntó Isabel. Ricardo negó. «Para nada. Si ayuda aunque sea a una persona a no rendirse, valió la pena». El restaurante prosperaba, y la relación entre Ricardo e Isabel maduraba con cada día que pasaba. Habían aprendido a comunicarse con honestidad, a apoyarse en los momentos difíciles y a celebrar juntos cada victoria pequeña o grande. Ricardo admitió ante Isabel sus miedos más profundos, el temor a fracasar nuevamente, a decepcionarla, a no ser suficiente. Ella lo escuchaba con paciencia y le recordaba que el verdadero éxito no se medía en dinero, sino en carácter. «Mira todo lo que hemos construido», le decía señalando el restaurante lleno. «Esto lo logramos juntos, con honestidad y trabajo duro. Eso nadie nos lo puede quitar». Por su parte, Isabel compartía con Ricardo sus propias inseguridades. A veces tenía pesadillas donde volvía a estar en la calle sin nada y despertaba angustiada. Él la abrazaba en esas noches oscuras, recordándole que nunca más estaría sola, que él estaría a su lado pase lo que pase. Esa vulnerabilidad compartida los unía más que cualquier éxito externo. Una mañana de febrero, mientras desayunaban juntos antes de abrir el restaurante, Ricardo tomó una decisión. Había estado ahorrando durante meses de su salario como socio, guardando cada peso con un propósito secreto. Sabía exactamente qué quería hacer, solo necesitaba el momento perfecto. Observó a Isabel leyendo el periódico mientras mordisqueaba un pan dulce, su cabello cayendo sobre su rostro, y supo que había encontrado no solo a su socia, sino al amor de su vida. La mujer que lo había salvado sin que él supiera que necesitaba ser salvado. Marzo llegó trayendo consigo el clima cálido y las flores de jacarandá que pintaban Puebla de violeta. Casa Isabel cumplía su primer aniversario desde que Ricardo había llegado pidiendo comida fiada, aunque ahora nadie recordaba esos días con tristeza, sino con gratitud por el camino recorrido. Isabel planeó una pequeña celebración en el restaurante para agradecer a los empleados por su dedicación, y Ricardo la ayudó con los preparativos. Decoraron el lugar con flores frescas, prepararon un menú especial e invitaron a todos los que habían sido parte del viaje, desde el chef que había estado desde el principio hasta la mesera más nueva. Cuando llegó la noche de la celebración, el restaurante brillaba con luces cálidas y risas sinceras. Isabel dio un breve discurso agradeciendo a cada empleado por su esfuerzo, mencionándolos por nombre y reconociendo sus contribuciones individuales. Luego llegó el turno de Ricardo. Se puso de pie con el corazón latiendo fuerte, sosteniendo una copa de vino en la mano. «Hace 1 año», comenzó con voz clara, «entré por esa puerta como un hombre perdido,
sin nada más que hambre y desesperación. Isabel me dio de comer sin conocerme, me ofreció trabajo sin pedirme referencias, y me devolvió algo que creí haber perdido para siempre: mi dignidad. Hizo una pausa mientras todos escuchaban atentos. Pero ella no solo me dio empleo. Me dio una familia en ustedes, me dio un propósito y eventualmente me dio su corazón. Isabel lo miraba desde su mesa con los ojos brillantes, sin saber qué venía después. Ricardo dejó su copa y sacó del bolsillo de su saco una pequeña caja de terciopelo. Caminó hacia Isabel bajo la mirada emocionada de todos los empleados. Ella se puso de pie lentamente, llevándose las manos a la boca al darse cuenta de lo que estaba por suceder. Ricardo se arrodilló frente a ella, abriendo la caja para revelar un anillo sencillo pero hermoso, elegido con todo el amor que cabía en su corazón sanado. «Isabel Ramírez», dijo con voz temblorosa pero firme, «hace 10 años te dije que no te rindieras contigo misma. Tú no solo seguiste ese consejo, sino que me lo devolviste cuando más lo necesitaba. Me enseñaste que el verdadero éxito no está en lo que tienes, sino en quién eres, y que el amor puede florecer incluso en las circunstancias más improbables». Lágrimas rodaban por las mejillas de ambos mientras los empleados contenían la respiración. «Hoy te pido que me permitas pasar el resto de mi vida a tu lado como tu compañero, tu socio, tu mejor amigo. ¿Te casarías conmigo?». El restaurante estalló en aplausos, incluso antes de que Isabel pudiera responder. Ella se arrodilló frente a Ricardo, tomando su rostro entre sus manos. «Sí, 1000 veces sí, porque tú me viste cuando era invisible, me respetaste cuando estaba rota y me amaste cuando me recuperé. Eres el hombre que sembró esperanza en mi corazón hace 10 años y quiero que sigas sembrando amor el resto de nuestras vidas». Ricardo deslizó el anillo en su dedo mientras ambos lloraban y reían al mismo tiempo. Los empleados aplaudían, gritaban felicitaciones y algunos también lloraban emocionados. El chef abrió botellas de champán para todos y la celebración se convirtió en un compromiso inolvidable. Isabel y Ricardo se abrazaron en medio del restaurante que habían construido juntos, sabiendo que el mayor tesoro no era el negocio, sino el amor que habían encontrado en el camino. Los meses siguientes al compromiso fueron de preparativos alegres y emocionantes. Isabel y Ricardo decidieron hacer una boda sencilla pero significativa, celebrando en el mismo restaurante donde su historia había dado un giro tan hermoso. No querían un evento ostentoso, sino algo íntimo, rodeado de las personas que realmente importaban. Los empleados que se habían convertido en familia, algunos clientes que habían seguido su historia con cariño y unos pocos amigos verdaderos que habían permanecido durante los tiempos difíciles. Ricardo se encargó de coordinar los detalles logísticos mientras Isabel diseñaba el menú, creando platillos que contaban su historia. El mole que Ricardo había comido aquella primera noche, los tamales que ella vendía cuando comenzó su negocio y postres que representaban la dulzura del amor que habían encontrado. Trabajaban juntos en cada decisión, desde las flores hasta la música, descubriendo que incluso en las tareas más pequeñas disfrutaban estar unidos. Una tarde, mientras revisaban invitaciones, Isabel miró a Ricardo con ternura. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?». Él levantó la vista. «¿Qué cosa?». Ella sonrió. «Que estamos construyendo nuestra boda de la misma forma que construimos nuestra vida, juntos, con esfuerzo, con amor, sin pretensiones». Ricardo tomó su mano sobre la mesa. «Y con gratitud. Nunca olvido que hace 2 años estaba solo, roto, sin futuro. Y ahora estoy aquí, a punto de casarme con la mujer más increíble que he conocido». Isabel apretó su mano. «Y yo nunca olvido que hace 12 años estaba en la calle sin esperanza y un extraño me devolvió la fe en la humanidad. Ese extraño eres tú, y ahora serás mi esposo». Se besaron sobre las invitaciones esparcidas, sellando otro momento perfecto en su historia de amor. Durante esas semanas de preparación, Ricardo reflexionó profundamente sobre el camino recorrido. Una noche, incapaz de dormir, se levantó y caminó hasta el restaurante vacío. Entró con su llave, encendió solo una luz tenue
y se sentó en la misma mesa del rincón donde había comido aquella primera noche cuando llegó pidiendo comida fiada. Cerró los ojos y recordó cómo se había sentido, avergonzado, desesperado, invisible. Recordó el sabor de aquel mole que había sido el mejor regalo en meses de privaciones. Recordó cómo su corazón se detuvo al reconocer a Isabel. Y ahora, 2 años después, ese mismo lugar era su segundo hogar, su centro de operaciones, el escenario de su compromiso. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras agradecía a Dios por cada caída que lo había traído hasta aquí. «Tenías un plan para mí que yo no podía ver», susurró al vacío. «Me quitaste todo lo material para darme algo invaluable, humildad, empatía, amor verdadero». Escuchó pasos suaves detrás de él y se giró para encontrar a Isabel envuelta en una bata, con el cabello suelto. «No podía dormir y sentí que estabas aquí», explicó ella sentándose a su lado. Ricardo la abrazó. Estaba recordando. Isabel recostó su cabeza en su hombro. «Yo también hago eso a veces. Vengo a este rincón y recuerdo aquella noche cuando te vi entrar. Mi corazón casi se detiene al reconocerte. Quise correr hacia ti y abrazarte, pero supe que necesitabas algo diferente». Ricardo besó su cabello. «Necesitaba exactamente lo que me diste, dignidad y una oportunidad de valerme por mí mismo». Permanecieron así, abrazados en el silencio del restaurante, 2 almas que habían encontrado su camino de regreso una a la otra. El día de la boda llegó con un cielo despejado y un sol brillante de mayo. El restaurante había sido transformado con flores de jacarandá y bugambilias, creando un ambiente romántico y muy mexicano. Las mesas estaban decoradas con manteles bordados y centros de mesa hechos con plantas suculentas que los invitados podrían llevarse como recuerdo. Ricardo esperaba en el altar improvisado frente a la cocina, vistiendo un traje sencillo pero elegante que había comprado con sus ahorros. Estaba nervioso, pero era un nerviosismo feliz, emocionado por el paso que estaba a punto de dar. El chef, quien había aceptado ser su padrino, le palmeó el hombro. «Tranquilo, jefe. Hoy es el mejor día de su vida». Ricardo asintió sin poder dejar de sonreír. La música comenzó a sonar, una melodía suave de guitarra tocada en vivo, y los invitados se pusieron de pie. Isabel apareció en la entrada del restaurante del brazo de su empleada más antigua, una mujer mayor que había sido como una madre para ella durante los años difíciles. Vestía un vestido blanco sencillo, sin velo excesivo ni adornos innecesarios, pero se veía radiante, hermosa, perfecta. Sus ojos buscaron los de Ricardo y cuando se encontraron ambos sonrieron con lágrimas en los ojos. Ella caminó hacia él con paso seguro y cuando llegó a su lado, él tomó su mano con ternura. El sacerdote, un hombre mayor que conocía la historia de ambos, comenzó la ceremonia con palabras emotivas sobre el amor que surge de la adversidad, sobre la bondad que regresa multiplicada y sobre la gracia de Dios que guía los pasos de quienes confían en Él. Los votos fueron personales y profundamente emotivos. Ricardo habló primero, con voz temblorosa pero clara. «Isabel, hace 12 años te vi en la calle y algo en mi corazón me dijo que tenía que ayudarte. No sabía entonces que en realidad estaba plantando una semilla que algún día me salvaría a mí. Cuando perdí todo y me encontré en el mismo lugar donde tú habías estado, tú me extendiste la mano sin siquiera revelar quién eras. Me diste dignidad, trabajo, respeto. Y eventualmente me diste tu amor». Hizo una pausa para controlar la emoción. «Hoy prometo ser tu compañero fiel, tu apoyo en los momentos difíciles, tu celebración en los momentos alegres. Prometo nunca olvidar las lecciones que la vida nos enseñó y honrar cada día el amor que hemos construido desde las cenizas de nuestras pérdidas. Te amo, Isabel, con todo lo que soy y todo lo que seré». Los invitados lloraban abiertamente. Luego fue el turno de Isabel. Tomó las manos de Ricardo entre las suyas y habló con voz firme a pesar de las lágrimas. «Ricardo, aquel día cuando te sentaste conmigo en aquella fonda y me trataste como un ser humano digno, sembraste en mí
una esperanza que yo creía muerta. Tus palabras, no te rindas contigo misma, se convirtieron en mi mantra durante los años más difíciles. Te busqué durante años queriendo agradecerte, y cuando finalmente entraste por esa puerta pidiendo ayuda, supe que Dios me estaba dando la oportunidad de devolverte lo que me diste. Pero lo que comenzó como gratitud se transformó en amor verdadero. Hoy prometo caminar a tu lado como tu igual, como tu socia, como tu mejor amiga y esposa. Prometo recordarte cada día lo valioso que eres, no por lo que tienes, sino por quién eres. Te amo con todo mi corazón sanado. El sacerdote los declaró marido y mujer, y cuando Ricardo besó a Isabel, el restaurante estalló en aplausos y lágrimas de felicidad. Los empleados gritaban felicitaciones, algunos invitados silbaban emocionados, y el chef descorchó botellas de champán. La celebración que siguió fue alegre y llena de amor. Bailaron hasta que les dolieron los pies, comieron hasta saciarse y brindaron docenas de veces por el amor, la esperanza y las segundas oportunidades. Durante la fiesta, varios invitados se acercaron a la pareja para compartir cómo su historia los había inspirado. Una mujer joven le contó a Isabel entre lágrimas que había estado a punto de rendirse después de perder su trabajo, pero que su historia le dio fuerzas para seguir intentando. Un hombre mayor le dijo a Ricardo que había aprendido a ser más generoso con los necesitados después de leer su historia en el periódico. Cada testimonio era una confirmación de que su amor no solo era hermoso para ellos, sino que irradiaba esperanza a otros. Al caer la noche, Ricardo e Isabel se escaparon un momento a la terraza, buscando un instante de privacidad en medio de la celebración. Se abrazaron mirando las luces de Puebla, ahora como marido y mujer, como socios en la vida y en el negocio, como dos almas que habían encontrado su hogar, una en la otra. ¿Puedes creer todo lo que ha pasado?, preguntó Isabel recostando su cabeza en el pecho de Ricardo. Él la apretó más fuerte. A veces siento que estoy viviendo un milagro, pero luego te miro y sé que es real, que todo esto es real. Isabel alzó el rostro. Es real porque lo construimos con fe, con trabajo, con amor verdadero. Se besaron bajo las estrellas, mientras abajo la celebración continuaba, marcando el comienzo perfecto de su vida juntos. Los años que siguieron a la boda fueron de plenitud y crecimiento constante. Ricardo e Isabel administraban Casa Isabel con la misma pasión y dedicación que habían puesto en construir su relación. El restaurante se expandió a 5 sucursales en diferentes ciudades de México, cada una manteniendo la calidez y calidad que los caracterizaba. Pero más importante que el éxito comercial era el impacto que generaban en sus empleados y comunidad. Crearon un programa de capacitación para personas en situación vulnerable, enseñándoles oficios de cocina y administración, dándoles las mismas oportunidades que ambos habían recibido en sus momentos más oscuros. Ricardo personalmente mentoreaba a hombres que habían perdido todo, compartiendo su historia y mostrándoles que el fracaso no era el final, sino a veces el comienzo de algo mejor. Isabel trabajaba con mujeres que habían sufrido, ofreciéndoles no solo empleo, sino dignidad y esperanza. Juntos se convirtieron en un faro de luz para quienes atravesaban tormentas similares a las que ellos habían enfrentado. Su historia se compartió en medios nacionales, inspirando a miles. Recibían cartas de todo el país de personas agradeciéndoles por demostrar que el amor y la bondad podían transformar vidas. Pero a pesar de la atención y el éxito, nunca perdieron la humildad. Seguían trabajando codo a codo en el restaurante original, saludando a clientes, supervisando la cocina, asegurándose de que cada plato saliera con el mismo amor con el que habían comenzado. En las noches, volvían a su hogar simple pero acogedor, agradeciendo a Dios por cada bendición recibida. 3 años después de la boda, en una tarde tranquila mientras cerraban el restaurante, Isabel le dio una noticia a Ricardo que los llenaría de una alegría completamente nueva. Tomó su mano y la colocó sobre su vientre. «Vamos a ser padres». Ricardo se quedó paralizado por un instante, procesando las palabras,
antes de que una sonrisa enorme iluminara su rostro. La abrazó con cuidado, como si fuera de cristal, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. ¿De verdad?, susurró emocionado. Isabel asintió riendo entre lágrimas. «De verdad, vamos a tener un bebé». Ricardo cayó de rodillas frente a ella, abrazando su cintura y apoyando la frente en su vientre aún plano. «Gracias, Dios mío», murmuró. «Gracias por esta bendición que no merezco, pero que recibo con todo mi corazón». Isabel acarició su cabello con ternura, sintiendo que su familia, que había comenzado de una forma tan inesperada, ahora crecía de la manera más hermosa posible. Los meses de embarazo fueron de preparación alegre. Convirtieron una habitación de su casa en un cuarto para el bebé, pintándolo juntos en sus días libres. Ricardo leía libros sobre paternidad, nervioso pero emocionado, mientras Isabel tejía pequeñas mantitas, imaginando cómo sería su hijo. Los empleados del restaurante organizaron un baby shower sorpresa que los dejó llorando de emoción. El chef preparó un pastel enorme decorado con un mensaje: «El mejor postre de Casa Isabel está por nacer». Cuando finalmente nació su hija, una niña hermosa a quien llamaron Esperanza, tanto Ricardo como Isabel sintieron que el círculo de su historia se completaba de la forma más perfecta posible. Esperanza creció rodeada de amor y de las lecciones que sus padres habían aprendido a través del sufrimiento y la superación. Desde pequeña jugaba en el restaurante, ayudando a poner servilletas en las mesas, saludando a los clientes con su sonrisa dulce. Ricardo le contaba cuentos por las noches sobre la importancia de la bondad y la humildad, adaptando su propia historia de una forma que ella pudiera entender. Isabel le enseñaba a cocinar, a tratar a todas las personas con respeto sin importar su condición, a nunca olvidar que las bendiciones vienen de Dios y que debemos compartirlas con otros. La niña crecía viendo a sus padres trabajar duro, pero también amarse profundamente, discutir con respeto, tomar decisiones juntos. Era testigo de cómo ayudaban a personas necesitadas, cómo daban empleo a quien lo necesitaba, cómo trataban a sus empleados como familia. Un día, cuando Esperanza tenía 7 años, preguntó: «Mami, ¿por qué siempre ayudan a tanta gente?». Isabel se arrodilló a su altura. «Porque hace muchos años, cuando tu papi me ayudó sin conocerme, me enseñó que un solo acto de bondad puede cambiar una vida entera. Y cuando yo lo ayudé a él años después, aprendimos que el amor que das regresa multiplicado». La niña reflexionó un momento. «¿Entonces debo ayudar a otros también?». Ricardo se unió a la conversación. «No porque tengas que hacerlo, mija, sino porque cuando ayudas a alguien, tú también recibes algo hermoso, la alegría de hacer diferencia en el mundo». Esperanza asintió con seriedad. «Entonces, cuando sea grande, también voy a ayudar a mucha gente». Sus padres se miraron con lágrimas en los ojos, sabiendo que estaban criando a una niña con los valores correctos. El restaurante original de Casa Isabel se convirtió en un punto de referencia en Puebla, no solo por su comida, sino por lo que representaba. La mesa del rincón donde Ricardo se sentó aquella primera noche, pidiendo comida fiada, tenía ahora una pequeña placa que decía: «Aquí comenzó una historia de amor y segundas oportunidades». Turistas llegaban a tomarse fotos, parejas pedían sentarse ahí para sus citas románticas y personas en momentos difíciles visitaban el lugar buscando inspiración. Ricardo e Isabel nunca cobraban por las comidas de quienes claramente estaban pasando necesidad, manteniendo la tradición que Isabel había comenzado con Ricardo. «Nunca sabes cuándo estás alimentando a un ángel», decía ella cada vez que algún empleado preguntaba. Con los años, ambos envejecieron con gracia, sus cabellos adquiriendo canas que llevaban con orgullo como medallas de batallas superadas. En su aniversario número 10 de bodas, organizaron una cena especial en el restaurante donde todo había comenzado. Invitaron a todos los empleados que habían sido parte de su viaje, a las personas que habían ayudado y que ahora prosperaban, a amigos que los habían apoyado. La celebración fue emotiva, llena de testimonios de cómo Ricardo e Isabel habían impactado vidas.
Una mujer que había entrado al programa de capacitación siendo madre soltera en la calle, ahora era gerente de una de las sucursales. Un hombre que Ricardo había mentorado después de perder su negocio, ahora tenía su propio restaurante exitoso. Historia tras historia confirmaba que el amor que ambos compartían no solo había transformado sus propias vidas, sino las de cientos de personas más. Al final de la noche, Ricardo pidió la palabra. Tomó la mano de Isabel y habló con voz emocionada. Hace 22 años, comenzó Ricardo mirando a los presentes. Yo era un empresario exitoso que creía que el dinero definía mi valor. Ayudé a una mujer en la calle porque algo en mi corazón me dijo que lo hiciera, pero nunca imaginé que ese momento cambiaría mi vida para siempre. Miró a Isabel con amor infinito. 10 años después perdí todo. Mi dinero, mi estatus, mis propiedades. Quedé en la calle igual que aquella mujer a quien había ayudado. Y justo cuando creía que mi vida había terminado, ella apareció nuevamente, exitosa y hermosa, y me devolvió lo que yo le había dado: esperanza, dignidad, una segunda oportunidad. Su voz se quebró levemente, pero me dio mucho más que eso. Me dio su amor, me dio una familia, me dio un propósito. Isabel me enseñó que el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas tocadas, en amor compartido, en bondad multiplicada. Hoy, después de 10 años de matrimonio, con una hija hermosa y un legado que va más allá de nosotros, puedo decir con certeza que perder todo fue la mejor cosa que me pudo pasar, porque me trajo hasta aquí. Isabel lloraba abiertamente, al igual que muchos de los presentes. Ricardo continuó: si hay algo que queremos dejarles es esto. Nunca subestimen el poder de un acto de bondad. Nunca crean que están demasiado rotos para ser restaurados. Y nunca olviden que el mayor tesoro en la vida no es lo que poseen, sino a quien tienen a su lado cuando todo lo demás desaparece. Alzó su copa: brindo por las segundas oportunidades, por el amor que sana y por un Dios que siempre tiene un plan mejor del que podemos imaginar. Todos brindaron entre lágrimas y aplausos. Isabel se puso de pie y abrazó a Ricardo mientras los invitados los rodeaban con felicitaciones. Esa noche, mirando a su familia, sus amigos y las vidas transformadas a su alrededor, Ricardo e Isabel supieron que el mayor lucro de la vida no es el dinero, sino quien te extiende la mano cuando todo está perdido, y a quien tú puedes extenderle la tuya cuando todo vuelve a estar bien. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho para más historias inspiradoras como esta. Recuerda que cada acto de bondad que siembras regresa multiplicado en el momento exacto en que más lo necesitas. La vida da muchas vueltas y nunca sabes cuándo serás tú quien necesite que alguien te extienda la mano o cuándo estarás en posición de ayudar a otro. Que Dios bendiga tu camino con personas que vean tu valor incluso cuando tú no puedas verlo, y te conceda la gracia de ser tú también luz en la oscuridad de alguien más. Que nunca te falte la esperanza en los momentos difíciles, ni la humildad en los momentos de abundancia. Amén.